Ahora vamos a hablar de los subcontratistas. Ya hemos hablado de las partes intervinientes en un contrato NEC. Hemos hablado del gerente de proyecto, que es el representante del contratante. Hemos hablado también del supervisor de calidad, que no tiene injerencia en la modificación del contrato, como sí lo tiene el gerente de proyecto, con las atribuciones y facultades que establece el mismo contrato. Hemos hablado también del contratista, ¿no? Y las obligaciones que tiene de manera inherente establecidas en el contrato NEC 3. Ahora vamos a hablar de los subcontratistas. Los subcontratistas, permítanme aquí, son aquellos elegidos bajo los procesos de selección competitivos, lo que estábamos conversando hace unos minutos atrás, de acuerdo a lo establecido en el contrato y respecto de los cuales tienen relación directa con el contratista, más no con el contratante. Aquí sí hay que ser muy claros. La relación, el contrato que se suscribe es contratista-subcontratista. No tiene participación contractual, no actúa como parte en el contrato NEC 3, no actúa como parte el contratante. El contratante delega esa responsabilidad integral al contratista para que éste, después de que se ha realizado el proceso de procura y finalmente se haya determinado la adjudicación a un subcontratista ganador, celebre el contrato bajo los términos de subcontratación que este gerente de proyecto del contratante haya aceptado. La estrategia de procura es aceptada por el gerente de proyecto contratante. Una vez realizados los procesos de selección, toda la información debe ser compartida con el gerente de proyecto. Es lo que hablábamos hace unos minutos. Es importante que exista transparencia y que todo esté debidamente justificado y sustentado en la documentación y esta pueda ser compartida finalmente con el contratante y el gerente de proyecto para que pueda tomar su aceptación o, caso contrario, el rechazo del informe de adjudicación que el contratista haya propuesto. El contratista puede subcontratarse a sí mismo siempre que demuestre al contratante que la ejecución directa de esa actividad genera mayor valor por el dinero y demás principios y asimismo se haya cumplido con el proceso de licitación. Es lo que estábamos también comentando. No solamente hay que seguir el proceso de licitación establecido en el plan de subcontratación y en específico en el volumen 2 del contrato principal, sino que además, ¿no?, se han tenido que cumplir con los principios y criterios establecidos en el contrato. En algunos contratos, últimamente de la reconstrucción con cambios, se ha establecido en la cláusula Z03, que hablamos del principio Value for Money, el principio de competitividad, el principio de Incentivized Budget y el de eficacia-eficiencia. Entonces, sí es importante cumplir con esos principios y criterios, ¿no?, a efectos de que se pueda proponer la ejecución de manera directa de parte del contratista, para que actúe como un subcontratista. La cláusula 26.3 del NEC 3 establece que el contratista presenta las condiciones de contratación propuestas para cada subcontrato al gerente del proyecto para su aceptación, salvo que se trate de un NEC o el gerente de proyecto ha señalado que no es necesaria ninguna presentación. Solo en esos dos supuestos establecidos de manera taxativa en el contrato, en el NEC 3, en la cláusula 26.3, no se necesitaría la aceptación de parte del gerente de proyecto, pero en lo demás, cuando difiera de eso, sí se necesita la aceptación de los términos de contratación que proponga el contratista hacia el gerente de proyecto. El contratista no contrata a un subcontratista bajo las condiciones de subcontratación propuestas hasta que el gerente las haya aceptado. Una razón para no aceptarlos es que no permita que el contratista ejecute obras o que no incluye una declaración de que las partes del subcontrato deben actuar en un espíritu de confianza y cooperación mutuas. Como veremos más adelante cuando hablemos del back-to-back, sí es importante que las condiciones de subcontratación que se plantee en todo contrato y en toda propuesta que vaya para aceptación del gerente de proyecto, estén establecidas las condiciones más relevantes del contrato principal que puedan tener implicancia con la ejecución del alcance subcontratado. Entonces, ahí hay que hacer un análisis minucioso de cuáles serían las condiciones más relevantes que establecerían
una relación adecuada con el subcontratista para efectos de trasladárselas. Ahora bien, yo quisiera comentar algo importante antes de entrar a los temas de diseñadores, que sucede con la aceptación de las condiciones de subcontratación hoy en día. Lo cierto es que en nuestro país, la aplicación del contrato NEC 3 es reciente, por así decirlo. No muchos profesionales e incluso no muchas empresas del sector construcción están familiarizados con el entendimiento del contrato NEC 3. Entonces, plantear un subcontrato bajo cualquiera de las distintas modalidades u opciones que tiene el NEC 3, que hay opción A, hay opción B, hay opción C, entre otras, implicaría que el subcontratista pueda conocer las cláusulas, puede advertir de los riesgos, pueda tener un entendimiento de un contrato nuevo, un contrato estándar internacional. Y la realidad que pasa es que muchas veces el contratista, para efectos de que no se declare desierto, ¿no?, un proceso de procura, porque no muchos postores quieren arriesgarse a un contrato internacional, un contrato nuevo, un contrato que no les da un entendimiento cotidiano en el mercado, ¿no?, en el mercado nacional. El contratista propone, ¿no?, para aceptación del gerente de proyecto contratos que pues están regulados bajo nuestra legislación y de hecho son comúnmente utilizados en la industria de la construcción. Puede ser un contrato de obra, ¿no?, si se trata de un alcance de construcción, puede ser un contrato de prestación de servicios o de locación, si se trata de una consultoría. Y el contratista además propone, dentro de esas condiciones, trasladar las cláusulas más relevantes o herramientas, por así decirlo, del contrato principal. Puede proponer también incluir los principios, puede incluir también las alertas tempranas, los eventos compensables dentro de esos contratos, que lo hace de una lectura y un entendimiento más digerible para los subcontratistas que no están acostumbrados, ¿no?, y que por lo general no son empresas que de gran envergadura, con un entendimiento de contratos internacionales, ¿no?, y la expertise en el caso. Entonces, si bien es cierto, este tipo de contratos que no son los NEC pasan por una aceptación del gerente de proyecto, una recomendación que podemos dar y plantear también para ustedes es que se establezca un marco de contractual. Por ejemplo, para el suministro planteamos este tipo de contratos. Para el alquiler de oficinas planteamos ese tipo de contratos. Para las obras, ¿no?, de acuerdo a esta planificación, planteamos este contrato. De modo tal que se evite que en cada subcontratación yo tenga que esperar la aceptación de los términos. Y yo salgo con un paquete de contratos para cada una de las contrataciones en específico y me acepta el gerente de proyecto con los comentarios que se han podido emitir y yo con el levantamiento de observaciones que se han podido también emitir, y ya salgo y hay un proceso más rápido, más digerible que evitaría, pues, ¿no?, demoras en la revisión de un contrato nuevo, ¿no? Y así sale con un paquete de contratos aceptado y definido para cada una de las distintas prestaciones de servicios que se puedan dar o adoptar en la ejecución de un proyecto. Bien, ahora hablemos de los diseñadores. El contratista no puede iniciar con la ejecución de la obra mientras el diseño correspondiente a esta no haya sido aceptado por el gerente de proyecto. La responsabilidad por el diseño de las obras es del contratista, por lo que éste debe revisar toda la información y diseños previos proporcionados por la entidad, asumiendo incluso la responsabilidad de la inexactitud de estos. Aquí hemos traído a colación algunas cláusulas que reflejan del contrato NEC 3 que habla sobre el alcance de diseño a cargo del contratista, lo que comentábamos hace unos minutos atrás. El contratista diseña las partes de las obras a su cargo según la ficha de información de las obras, ¿no? Ahí puede determinar si efectivamente realiza de manera directa el diseño o lo subcontrata a través de un tercero.
Luego, la 21.2 dice, el contratista presenta los detalles de su diseño según lo previsto en la información de las obras al gerente de proyecto para su aceptación. Una razón para no aceptar el diseño del contratista es que no cumple con la información de las obras o la ley aplicable. El contratista no procede a ejecutar los trabajos relevantes hasta que el gerente de proyecto haya aceptado su diseño. Acá me quiero detener un minuto para comentar respecto de la relación que tiene el contratista frente al contratante del diseño. El contratista presenta el entregable del diseño, que ha sido, bien sea efectuado directamente por este o bien sea a través de un tercero, un diseñador. Y espera que el contratante, dentro del plazo establecido de respuesta en el contrato, pues emita las observaciones que correspondan o lo acepte. El contrato es claro al indicar que los únicos supuestos para no aceptar un diseño es que no cumpla con el Work Information o no cumpla con la ley. Todo lo demás, no debería tener injerencia o ser objeto de observación, porque no olvidemos que el riesgo del diseño lo asume el contratista. Entonces, sí es importante tomar en consideración esto. Walter, adelante con tu pregunta. Estás en mute, no sé si tienes una pregunta o se te marcó la mano, si no, continuamos. Buenas noches, doctora. Sí. No, sí, perdón. ¿Aló? Sí. Doctora. Sí, Walter, te escuchamos. Ya, mire, quería preguntarle puntualmente, cuando habla usted de contratista, ¿se está refiriendo al representante legal o al ingeniero residente? No, cuando hablo de contratista, hablo de por sí de la empresa que ha asumido la obligación de ejecutar el alcance de diseño y construcción. No hablo del representante legal ni el residente. Hablo de la figura del contratista, ¿no? Como tal. Ok, gracias. Buenas Martín, noches. tenías una pregunta. Sí, doctora. Quería consultar, mire, el gerente del proyecto, en este caso, al aceptar la responsabilidad, bueno, en este caso del contratista, la responsabilidad total del proyecto, puede poner a disposición, en este caso, de los involucrados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un colegio, de la población, de la directora, de la DIS, de la DREI, ¿no? O en un hospital del Ministerio de Salud, ¿no? El proyecto para que den una opinión y tal vez pueda ser cambiada en algunos aspectos. Martín, te comento. Sí, solo si es que este tercero tiene injerencia en la línea de aprobaciones establecidos en tu contrato. Si en tu Work Information establece que la línea de aprobaciones tiene que venir de tal entidad, ¿no? Que finalmente puede ser que sea el usuario final, por ejemplo, ¿no? Y luego el contratante, entonces tú estableces en tu planificación, en tu cronograma, ¿no? Los plazos de aprobación, ¿no? O levantamiento de observaciones de esos terceros o usuarios finales. Pero para ser más concreto con las respuestas, sí, solo en el caso de que tenga participación contractual establecida en el mismo contrato, porque tú así has podido establecer los plazos de revisión de ese tercero. Pero caso contrario no, porque finalmente el contratante debe asumir el riesgo también no asumir el riesgo, debe aceptar u observar el diseño propuesto por el contratista dentro del plazo de respuesta y no dilatar su proceso de revisión con la participación de terceros que no tienen injerencia contractual en el supuesto de que así no lo esté en el volumen 2. No sé si he podido absolver tu consulta, Martín. Disculpe. El hecho de que no participe, por ejemplo, una directora, ¿no es un riesgo social que aumentaría esa posibilidad? El hecho de que no participe una directora no es un riesgo social. Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que digan, el cerco perimétrico
el proyectista o el contratista dice que es transparente, ¿no? Tipo uni, así, ¿no? Entonces, pero la directora dice, no, que yo no quiero que sea así. Eso no levantaría a la población, no sería un problema social. Y también porque se supone, como en este caso, el contrato tipo NEC, ¿no? Viene desde el proyecto, ¿no? Desde el perfil técnico hasta ahí total, ¿no? Entonces, normalmente cuando se hacen proyectos antes de aprobarse, también se hace participar a la población se involucra a los terceros involucrados, ¿no? Para socializarlos, ¿no? Socializar en el proyecto. Y en vista de que en este caso va a ser ese proceso, ¿no? Si bien es cierto, más rápido, el contratista actual, también tiene que al menos pasar eso, o no necesariamente. Martín, te comento algo. Toda gestión adecuada para el desarrollo del diseño implica tener un plan de desarrollo del diseño. Dentro de ese plan, el ingeniero responsable, el consultor responsable debe establecer, ¿no? Participaciones de los distintos actores a través de talleres de sensibilización, talleres de participación con el usuario final, entre otros. Entonces, eso forma parte de tu elaboración del diseño, más no de la cadena de elaboración de diseño, más no del resultado final que pasa por la aceptación del contratante. O sea, al contratante tú ya le entregas el producto final y evidentemente ha tenido que tener participación en toda esa cadena de desarrollo del diseño, a través y tú esa cadena, ¿cómo la has elaborado? ¿Cómo la has llevado a cabo? A través, ¿no? Y en cumplimiento de tu plan que has propuesto y te han aceptado tu plan de diseño. Entonces, sí es importante que hayan la participación de terceros que no necesariamente tienen injerencia, pero que finalmente puedan formar parte de cómo tú has planteado tu estrategia de diseño para poder lograr finalmente la aceptación del contratante. No sé si ha quedado clara tu pregunta, Martín. Sí, doctora, gracias. Gracias. Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Tienes la mano levantada. Jonathan, además, les comento que hemos trabajado juntos un tiempo en COSAPI. Adelante, Jonathan, con tu pregunta. Gracias, Paula. Solamente para agregar a la consulta que estaba haciendo el compañero en su momento, en realidad es una gran pregunta porque en muchos casos, o sea, el contrato se establece determinados stakeholders, ¿no? Personas que son las involucradas o que tienen cierta relación con el proyecto, pero eso no implica que sean los únicos que quieran participar. De facto, en muchos proyectos existen asociaciones, grupos de vecinos, instituciones públicas conexas, ¿no? Municipalidades, autoridades públicas que también quieren tener conocimiento, quieren tener participación, ¿no? Eso, digamos, va a ir muy de la mano con la gestión que se vaya a hacer del proyecto específicamente, pero una opción que se puede tener es, claro, para manejar la situación de manera, digamos, calmada con otros actores, recibir siempre las recomendaciones, pero siempre teniendo en cuenta que quien tiene la decisión final va a ser el gerente del proyecto. O sea, hasta ese punto nosotros lo que hacemos es, básicamente recibimos las recomendaciones o los comentarios o las observaciones que se tengan, hacer nuestra propia evaluación y al momento de transferir con el gerente del proyecto indicarle, tal actor ha indicado que esto no le parece, nosotros creemos que estamos en lo correcto, pero aún a pesar de eso, como parte de nuestra gestión, lo ponemos a consideración tuya, para que tú nos digas si lo quieres adoptar o no. Finalmente va a ser la decisión del gerente del proyecto la que defina si es que efectivamente se va a ejecutar lo que cualquier externo solicite, ¿no? O sea, ellos lo pueden seguir solicitando y lo van a seguir haciendo porque hay mecanismos como transparencia, participación pública, etcétera, que se los permiten, ¿no? Pero siempre tratar de poner el stop, por así decirlo, para que tampoco no se nos vaya de las manos, ¿no? La idea no es generar como o depender de otras entidades o de otros sectores para poder finalizar el diseño y también para finalizar el alcance del proyecto, ¿no? Solamente eso. Gracias, Jonathan. Importante tus comentarios porque sí es relevante la participación de los distintos stakeholders, ¿no? Pero sin olvidar sobre todo de que el riesgo final del diseño va a ser del contratista. Entonces, el contratista puede acoger todas las distintas percepciones que tiene durante estos talleres o desarrollo del diseño, pero sin olvidar de que
el riesgo del diseño es del contratista y finalmente va a responder, o sea, el contratista va a responder frente al contratante por ese diseño. Entonces, y vuelvo a repetir, solo por el hecho de que haya algo que vaya en contra de la información de las obras o que esté en contra de la ley aplicable, solo en esos dos supuestos el gerente de proyecto pues rechazaría un entregable, ¿no? U observaría un entregable del contratista de diseño, ¿no? Pero en todo lo demás pueden haber comentarios, ¿no? Pueden haber, pero no necesariamente pueden dilatar el proceso de revisión y aceptación de un entregable de diseño, porque finalmente, vuelvo a repetir, el riesgo es del contratista. Seguimos adelante. Bien, ya hemos hablado del subcontratista en esa segunda parte, hemos hablado del diseñador. Ahora vamos a hablar de esta figura de los dispute boards que últimamente están siendo utilizados en los contratos NEC 3, en específico los opción F, que están suscritos a la fecha y que me imagino hay muchas personas que aquí en este curso tienen familiaridad con los dispute boards. Los dispute boards es una herramienta de gestión contractual, aunque así no parezca, pero lo es, cuya principal contribución es aportar a una correcta ejecución del contrato a través de un adecuado acompañamiento de las partes. El dispute board, entre sus características más relevantes, está la de prevenir conflictos y mantener la ejecución del contrato. Tiene capacidad técnica de los miembros porque las partes son libres de escoger qué miembro o qué profesional, mejor dicho, integra su dispute board. No puede haber uno o puede ser un tribunal de 3 adjudicadores. Emite decisiones o recomendaciones, no laudos. Las decisiones son de carácter vinculante, ¿no? Y aquí hay que hacer una distinción clara entre qué es vinculante y qué es final. Y lo comento en estos momentos. El dispute board, vamos a ver más adelante, hay de 3 tipos, ¿ya? Pero durante la ejecución del proyecto se da de 2 maneras, porque el dispute board es un mecanismo de solución de controversias que o bien te acompaña durante la ejecución del proyecto o existe de manera ad hoc, o sea, de manera específica cuando surge una controversia. Lo más conveniente o lo más recomendable es que los dispute boards sean los carácter permanente, porque así pueden incluso prevenir conflictos y no solamente se presentan cuando hayan una desavenencia, como son los ad hoc, sino que pueden acompañarte, conocen del proyecto, evitan conflictos e incluso también pues invitan a las partes a conversar y a poder solucionar sobre la mesa, ¿no? Los distintos desacuerdos que puedan tener y que puedan evitarse ser plasmados en una desavenencia. Entonces, cuando se da una desavenencia, que es como una demanda que se da, que es denominada de acuerdo al reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, sumisión formal. Cuando se da una sumisión formal y luego, concluido ese proceso de sumisión formal, se emite una decisión, esa decisión es de carácter vinculante para las partes. Emitida la decisión, las 2 partes tienen la obligación de acatar lo indicado en la decisión y solo lo puede someter a una instancia posterior a través del arbitraje, pero cuando así haya concluido el proyecto, ¿no? O cuando las condiciones establecidas en tu mecanismo de solución de controversias así lo hayan establecido. Pero por lo general es a la conclusión del proyecto, ¿no? Pero lo que quiero dejar en claro es que este mecanismo de solución de controversias incluso va más allá, porque te ayuda a prevenir controversias. Entonces, hay que hacer una adecuada utilización de esta herramienta de gestión para poder prevenir desavenencias, que lo que hoy en día está sucediendo es que las partes, contratante y contratista, se desenfocan, ¿no? Su atención a lo que debería ser ejecutar el proyecto, empezar con la procura, salir a subcontratar, desenfocan eso
y gastan sus esfuerzos, recursos económicos y humanos en las desavenencias que son como demandas durante la ejecución del proyecto. Entonces, sí, una sana recomendación es que se utilice y se aproveche los dispute boards para que puedan prevenir desacuerdos y pedir también las opiniones, asistencias informales, ¿no? Y en las reuniones de seguimiento que hay, que de acuerdo a lo que establece el reglamento también, los dispute boards tienen la obligación de hacer reuniones de seguimiento de las partes para conocer cómo va el proyecto, cómo está avanzando, qué potenciales desacuerdos hay, cómo es el estatus de las reclamaciones, entre otros. Sí es importante esta figura y hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla en su máxima expresión, no solamente porque se paga unos honorarios por eso, sino porque también ayuda a las partes a desgastarse en una sumisión formal. Dicho esto, paso a comentar las 3 modalidades que se tienen establecidas de manera rápida. El Dispute Adjudication Board, que es, las decisiones son obligatorias y se ejecutan de manera inmediata. El Dispute Review Boards, que las recomendaciones no son vinculantes de inmediato para las partes, salvo que alguna de las partes se haya puesto a ellas en un plazo de 30 días. Y el Combined Dispute Board, que brinda una solución intermedia inmediata entre el Dispute Resolution Board y el DAB. Normalmente emiten recomendaciones, pero también pueden emitir decisiones si una parte así lo solicita. Disculpe, ¿y el costo de estas, de los adjudicadores o dispute boards, quién los asume? ¿Cuántos lo forman? Y si tienen algún requisito que deben cumplir estos integrantes. El costo de acuerdo a lo que se indica en el reglamento que he puesto de ejemplo, el reglamento de la ICC, el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, se asume por partes iguales. Por lo general, los DABs tienen 2 tipos de tarifas. Una tarifa fija mensual, que es como, eso va a oscilar dependiendo del profesional. No hay una tarifa establecida en realidad. Va a depender de lo que diga el mercado y las tarifas que puedan, ¿no?, proponer cada uno de los profesionales nacionales o internacionales. Y acá un paréntesis. Si bien es cierto, para los panamericanos se utilizó mucho a los dispute boards internacionales porque a esa fecha no había mucha práctica en ese mecanismo de solución de controversias y en esa modalidad contractual. Hoy en día el mercado nacional ofrece muy buenos profesionales, entre ellos la ingeniera María Luisa Cáceres, que es Dispute Board además, pero muy buenos profesionales que además conocen el mercado y, bueno, conocen también la legislación peruana, la realidad, entre otros, ¿no? Entonces, eso lo manda, o sea, los Dispute Boards pueden ser elegidos por las partes. O sea, uno puede proponer uno, el otro puede proponer a otro, y entre esos dos se elige a uno más, ¿no? Pero sí tiene que haber mutuo consenso entre las partes sobre quiénes integran el Dispute Board. Y bueno, entonces comentaba, tiene una tarifa fija, que es un honorario mensual, por lo general, y además tiene una tarifa variable, que va a depender de las horas que pueda consumir cada Dispute Board por una controversia, por una visita a obra, por una reunión extraordinaria, ¿no? Entre otros. No sé si aclaré tu pregunta. Doctora, una pregunta adicional, doctora. Sí. Por lo general, en los contratos hay una cláusula de solución de controversias donde indica el número de integrantes de las DAB, pero también hace mención de que el reglamento de la CCI es integrante de esta cláusula. La pregunta que le hago, ¿puede una directiva de la institución reemplazar esta parte del contrato? ¿Reemplazar la cláusula de solución de controversia? Sí, porque sobre todo en el procedimiento de elección de los integrantes de la DAB. No.
No debería. Recordemos que al ser una cláusula contractual, en específico en los últimos contratos que se han suscrito para reconstrucción con cambios, está en la cláusula ZW. Al ser una cláusula contractual, refleja el entendimiento y acuerdo, ¿no?, manifiesto de las partes. Cualquier modificación de esta, ¿no?, debería ser a través de la misma formalidad, de una adenda. Entonces, el proceso de elección tiene que ser de común acuerdo y no debe haber ninguna directiva de ninguna de las partes que pueda anteponer lo establecido en el reglamento de la Cámara de Comercio Internacional, porque sería ir en contra de lo pactado. Lo aconsejable es que siempre haya mutuo acuerdo en los 3 miembros que integran el Dispute Board. Y por lo general se busca que haya pues, mucha participación técnica, pero también sin dejar de lado la participación contractual legal que pueda aportar un abogado como entendimiento del contrato, pero por lo general los dispute boards están compuestos, sin que sea una regla, porque no lo indica así el reglamento de la ICC, por 2 ingenieros y un abogado, ¿no? O un arquitecto, ¿no? O un arquitecto, un ingeniero y un abogado, ¿no? Pero se busca que predomine la parte técnica antes que legal, ¿no? Para que haya mayor entendimiento de los temas críticos, pero técnicos del proyecto, para que pueda además aportar, ¿no?, a las partes. Entendamos también de que estos contratos NEC 3 son contratos, son contratos redactados para un fácil entendimiento, sin muchas cláusulas que los abogados a veces ponemos, ¿no?, y que amerita pues una interpretación pues, ¿no?, ya más legalista, ¿no? Entonces, también el mecanismo de solución de controversias está orientado a eso. César, adelante con tu pregunta. Doctora, una consulta. En obra pública ya se ha definido de que el costo de los adjudicadores los asumen las partes. He tenido conocimiento también que en algún tipo de contrato, en contrato de obra privada en el mundo, el costo de los adjudicadores debe estar dentro del expediente de la ingeniería, del costo de la ingeniería. En el caso de los contratos NEC, ¿ese costo qué lo asume? ¿Cada quien asume con su peculio o está dentro de los gastos generales o no sé, dentro de algún costo del expediente técnico de la ingeniería? Es una buena pregunta. El reglamento, que no sé si me ha perdido, el reglamento de la Cámara de Comercio establece que el costo de los dispute boards los asume en partes iguales cada una de las partes, contratante y contratista. ¿Ok? Este es en premisa. Luego, ¿cómo yo aloco, contratista diligente, este costo? Pues yo he tenido que plantearlo, plasmarlo dentro de mi fee, ¿no? Porque eso evidentemente no puedo reclamarlo al contratante porque es un costo que asumimos de premisa cada una de las partes. Entonces, yo he tenido que plantearlo dentro incluso de mis gastos generales, ¿no? Los costos de los dispute boards. Y evidentemente ahí cuantificar cuánto es lo que me costaría un tribunal de 3 de adjudicadores o de 1. He tenido que cuantificar también cuántas controversias voy a tener, ¿no? Para efectos de poder, ¿no?, alocarlo dentro de mis gastos generales y así. Pero en estricto, una sana práctica sería que yo haya considerado ese concepto dentro de mi tarifa, dentro de los gastos generales. En la oferta, en la propuesta que se En la oferta, claro. Ajá. Ya. Una última consulta relacionada a esto. Entendiendo de que el tema aquí es más un tema técnico. Las consultas que se hacen a los adjudicadores evidentemente pueden ser técnicas o relacionadas al cumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, no sé, relacionado a las obligaciones puede, no sé, me están obligando a ejecutar esto y lo someto a consulta, debo o no ejecutarlo, ¿no? O situaciones técnicas donde, no sé, uno presenta una propuesta a la entidad para ejecutar, por ejemplo, un canal abierto me manda el expediente o bajo instrucción de la entidad
y el suelo es rocoso, o es una ladera, ¿no? Es una pendiente, yo no puedo hacerlo y requiero hacerlo, no sé, en un cadáver entubado. Entonces, esta consulta se le puede hacer para que lo defina o opine los adjudicadores, si lo hago o como canal entubado o canal abierto. ¿Esas consultas técnicas puedo hacerlos a los Dispute Board? A ver, César, te comento, es buena pregunta. Primero, por eso es la relevancia de que tu Dispute Board sea mixto, tenga un componente técnico importante como premisa. En segundo lugar, tú puedes someter a consulta informal siempre y cuando, como lo establece el reglamento en el artículo 17 que habla sobre la asistencia informal, tú puedes llevar a consulta informal cualquier tema que pueda ayudar a prevenir un desacuerdo, ¿no? Con la otra parte, pero también siempre y cuando te pongas de acuerdo en la consulta que vayas a llevar al DAP con la otra parte. ¿Qué quiero decir? De que si tú quieres hablar, por ejemplo, de trabajos técnicos, de calicatas o de algo, es porque evidentemente tú quieres absolver una consulta para ayudarte a prevenir un desacuerdo. Pero la consulta en específico, tienes que ponerte de acuerdo con tu contratante, con tu contratista, dependiendo qué parte eres, para llevarla, o sea, antes de llevarla al DAP, ¿no? Al Dispute Adjudication Board. Entonces, eso para la consulta informal, ¿no? Que te establece el artículo 17 del reglamento. Y hago un paréntesis porque la asistencia informal es una herramienta valiosísima del proyecto que tienen los Dispute Boards, pero no es vinculante. O sea, ¿qué quiere decir que no es vinculante? Que la respuesta informal puede o no acatarla cada una de las partes, a diferencia de una sumisión formal. En la sumisión formal, si la decisión del DAP, que haya llegado después de lo que se ha previsto, o sea, para una sumisión formal, una parte presenta su demanda, la otra parte tiene un plazo de 30 días para contestarla, luego 15 días para la audiencia, y luego 90 días desde la presentación de la demanda para que el DAP emita una decisión. Y la decisión ahí sí es vinculante. Entonces, todo va a depender, ¿no? Tú puedes llevar a consulta cualquier tema en específico técnico que ayude a evitar un desacuerdo, pero que también haya sido consensuado de manera previa con tu otra parte para que lo pueda absolver el DAP. No sé si ya he atendido tu consulta. Sí, claro. No, o sea, mi consulta era si se puede someter consultas a los adjudicadores, consultas técnicas o solamente sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Puedes someter también consultas técnicas, pero en la medida de que puedas haber consensuado qué consultas técnicas se llevan, pero con tu otra parte. O sea, claro, no puedes llevar nada, no puedo hacerlo de eso. No puedes llevarla tú solo como, por ejemplo, si eres contratista, no puedes preguntarle al DAP de manera directa, DAP, ¿me puedes atender esta consulta? No. Tienes que ponerte de acuerdo con tu otra parte definitivamente. Lo establece el artículo 17 del reglamento. Doctora, una consulta, y siendo una consulta técnica, haga la redundancia, la que se hace, y esto genera una paralización, el trabajo, si está en una ruta crítica, todo ese tiempo es reconocido en la totalidad por la gerencia de proyecto. Al ser una consulta informal, no es vinculante para las partes. Entonces, no debería, a ver, la consulta informal, como no es vinculante, no debería ser el sustento para que tú puedas tener una justificación de reconocimiento de plazo a través de un evento compensable, no. O sea, no interrumpir el proceso constructivo por una consulta técnica con el DAP, ¿no? Yo lo que podría recomendar es anticiparse a qué cosas o especificaciones técnicas pueden salir en el proceso constructivo para poder comentarlo en las reuniones de seguimiento que se tienen todos los meses con el Dispute Board, ¿no? Por ejemplo, hay reuniones que se tienen mensuales con el DAP, incluso también hay visitas al sitio con el DAP, y tú puedes traer a colación de manera anticipada, antes de que esté el problema sobre la mesa, tú puedes traer a colación
pues algunas preocupaciones que tienes, ¿no? Y puedes pedir también opinión al DAP. El DAP está en la obligación de opinar solo en la medida de que así lo hayas preguntado a las partes. No puede opinar si es que alguna de las partes no lo haya preguntado, ¿no? Ellos también se cuidan mucho. Ok, gracias. Listo, avanzamos entonces. Bien, estamos en la segunda parte del curso y vamos ahora a entrar en específico en lo que es la administración contractual. Quien les habla, además de ser abogada en el sector construcción, también he sido administradora de contratos, he estado en el proyecto, sé cómo es la necesidad las necesidades directas de un proyecto y bueno, lo que puede ayudar para una adecuada administración contractual, desde mi punto de vista, siempre es una organización de los documentos más relevantes del proyecto. El administrador contractual o de subcontratos mantiene la documentación del proyecto de manera actualizada. La figura del administrador de contrato es súper importante en la ejecución de un proyecto. No solamente la persona como administrador de contratos como tal, sino el equipo de administración de contratos. Es súper importante porque recae en él o en ella la actualización de los documentos más relevantes, el entendimiento y conocimiento del contrato, ¿no? Que puede suponer cómo afrontar ciertas situaciones o anticiparse, ¿no? Con algunos riesgos, ¿no? Que puede advertir para no generar la materialización de esos riesgos. Entonces, como tiene un rol tan importante en la ejecución de un proyecto, es relevante que la administración contractual tenga de manera actualizada toda la documentación importante, facilitando el acceso de la misma a los demás miembros del equipo del proyecto. Nuestra recomendación de la documentación que debe estar a cargo del administrador contractual es contrato principal, contrato de diseño y subcontratos, copia de las fianzas bancarias, adelanto y cumplimiento, y sus respectivas renovaciones, ya hablaremos de eso más adelante, las pólizas de seguros, ¿no? Y acá me refiero con el punto 3 y el punto 4, no solamente las garantías y seguros del contrato principal, sino también de los subcontratos, ¿no? Es importantísimo llevar un adecuado control sobre las vigencias y renovaciones de cada una de las garantías y seguros también. También entre su documentación más importante, que le va a ayudar a hacer una adecuada gestión, están las actas de reunión. Siempre recomendamos que toda reunión que se tenga, siempre con un acta. Mañana más tarde, pues alguien alega, en esa reunión dijimos tal o cual cosa, pero como no está plasmado en blanco y negro, no hay manera como justificar que se dijo tal o cual cosa. Entonces, siempre un acta de reunión, de todas las que se tengan. Luego también el administrador de contratos recae en pues tener las comunicaciones enviadas y recibidas más relevantes del proyecto, alertas tempranas y la matriz de riesgos actualizada, los eventos compensables, las valorizaciones, las obligaciones administrativas, las controversias, ¿no? Evaluaciones, solución de disputas, demandas, arbitrajes, entre otros, el acta de recepción, la liquidación y finiquito, que esto ya prácticamente lo último de toda relación contractual, y otros relevantes. El administrador de contrato es el responsable de la implementación, cumplimiento, seguimiento y control de las funciones administrativas para gestionar las obligaciones contractuales. Y acá viene una recomendación muy importante, que incluso también María Luisa lo dijo al inicio. Para el éxito de una administración de contratos se debe partir del hecho de que el equipo del proyecto tiene necesariamente que conocer y usar el contrato. No solamente está la obligación y responsabilidad en el administrador del contrato, no. Todo el equipo del proyecto, ¿no? Que tiene injerencia tiene que conocer el contrato. Y si no lo conoce, pues una forma proactiva
es que el administrador de contratos pues realice una capacitación, o realicen charlas, o esté en constante comunicación con las personas claves que lideran el equipo de proyecto para efectos de que tengan un entendimiento de las cláusulas adecuadas. Por el contrario, un desconocimiento de las disposiciones del contrato podría afectar el costo y el plazo previsto al ejecutar el proyecto. Las características, ok. Bien, ahora vamos a hablar, después de lo que hemos comentado sobre la documentación a disposición de las partes, vamos a hablar sobre el back-to-back. Las características más relevantes del back-to-back. En la subcontratación constructiva interactúan tres agentes económicos como partes de dos contratos distintos: el contrato base, el contrato principal y el subcontrato. ¿Qué queremos decir? Que cualquier cadena de subcontratación implican tres partes: el contratante, ¿no?, que es la entidad o el cliente; el contratista, que actúa como contratista principal frente al contratante y también como contratista, ¿no?, frente al subcontratista; y finalmente este último. Son tres partes las que interactúan. Y hay dos relaciones jurídicas o dos contratos: contrato principal y subcontrato. El contrato principal en un back-to-back es una especie, el contratista principal en un back-to-back es una especie de bisagra, pues si bien permanece responsable frente al cliente, se constituye simultáneamente como parte del contrato derivado, como parte del subcontrato. El contratista en un back-to-back busca blindar la cadena contractual que lo vincula con el cliente y el subcontratista, y de esta forma evitar su ruptura. El contratista debe estructurar el subcontrato de una forma tal que, sin alterar formalmente su relación con el comitente, con el contratante, hace que el subcontratista asuma económicamente como si fuese el contratista principal respecto de la parte subcontratada del proyecto. La ejecución de un cúmulo de situaciones jurídicas, obligaciones, responsabilidades y riesgos que el contratista principal originalmente había recibido del cliente. Acá quiero, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levantar la mano, porque sí es importante que quede claro lo que hoy en día vemos en los contratos NEC, que son las cláusulas back-to-back. Las cláusulas back-to-back, cuando se establece así esta condición, significa que el contratista principal tiene que hacer, además de un entendimiento integral de todas las condiciones contractuales y términos y obligaciones y responsabilidades que así lo establece el NEC 3, tiene que trasladar en cada una de las subcontrataciones aquellas cláusulas principales que podrían tener injerencia en la subcontratación. Y adicionalmente, ¿no?, como así corresponde, el contratista también traslada la responsabilidad y riesgo a la subcontratación. Eso es relevante. Y no solamente desde el aspecto jurídico, sino también porque recordemos que en este tipo de contratos tenemos establecido, como le hemos hablado hace unos minutos, el mecanismo de solución de controversias con el Dispute Board. Entonces, si finalmente yo, contratista, voy a ser quien asuma, ¿no?, frente al contratante alguna disputa en específico, va a ser importante que yo establezca, como yo voy a ser el responsable integral por la subcontratación, va a ser importante que yo, contratista, establezca frente a los distintos subcontratistas las condiciones necesarias para que ellos puedan responder frente a mí y yo luego repetir ante el cliente, ¿no? Pero, ojo, no es que el subcontratista me traslade su reclamo, yo voltee y le digo, contratante, este es el reclamo del subcontratista X. No, eso no hace una adecuada gestión. Una adecuada gestión implica que yo, el reclamo, el evento compensable, la reclamación del subcontratista haya pasado primero por una evaluación diligente, haya cumplido los procedimientos establecidos en la subcontratación y demás requisitos. Y yo efectivamente como contratista haya acreditado que efectivamente estamos ante un evento compensable o una reclamación válida para recién poder trasladársela al contratante. Entonces tiene que haber también, así como hay un filtro, ¿no?, tiene que haber una adecuada gestión por parte del contratista.
Entonces, a mí me gustó mucho utilizar esta fuente de esta doctrina que indica que la relación contractual entre los constructores y subcontratistas se denominan back-to-back o risk shifting cuando las obligaciones y responsabilidades pasan del constructor al subcontratista. Los subcontratos transfieren la mayoría de los riesgos del diseñador constructor a sus subcontratistas. Como tal, existe transferencia de obligaciones y derechos de una entidad a otra en relación basada en la cadena y coloca a los subcontratistas en situaciones en las que el ejercicio de sus derechos está determinado por la excepción de dichos derechos en virtud del contrato principal. Entonces, en la cadena de la subcontratación, si yo voy a aplicar las cláusulas back-to-back, debo hacer después de un adecuado entendimiento y análisis del contrato, una transferencia de riesgos, obligaciones y responsabilidades al subcontratista para que finalmente puedan responder ellos ante el contratista y yo contratista frente al contratante. Bien, doctora, una consulta. Sí. Doctora, ¿un evento compensable de un subcontratista implicaría también un evento compensable para el contratista en el marco de su contrato principal o no necesariamente? No necesariamente, porque puede ser que el evento compensable, por ejemplo, yo en los términos subcontrato he trasladado todas las causales establecidas en el contrato NEC, que son 19, he trasladado además el procedimiento, ¿no? Tengo que establecer también el procedimiento que tienen ellos para activar un evento compensable, y lo lógico es también que yo le traslade el procedimiento más ajustado a los plazos que yo tengo como contratista, ¿no? Porque hay 3 semanas desde que uno tome conocimiento de, ¿no? Para poder presentar tu evento compensable. Entonces, solo podrá ser trasladado al contratante, al cliente, en la medida de que haya pasado por un adecuado análisis y esté acreditado que efectivamente, ¿no?, es un evento compensable por el lado del contratista. No se trata de trasladar, se trata que para eso yo soy responsable de la gestión. Soy responsable de analizar los documentos que me han trasladado el subcontratista y validarlos si efectivamente hay un impacto. Hay un impacto en costo, cuál es la cuantificación, qué me ha sustentado, hay un impacto en plazo, ¿no? Cómo ha afectado la ruta crítica, ¿no? Eso es importante que pase primero por la validación antes de trasladárselo al contratante. Ok, doctora, otra consulta. ¿Hay un tiempo establecido para, si en el caso yo soy un contratista, poder elevar ese evento compensable de mi subcontratista? Debería regirse bajo los términos de subcontratación, y esos términos de subcontratación del del contratista subcontratista, deben ceñirse a los mismos plazos o no afectar los plazos del contrato principal. Recordemos que el contrato principal establece el plazo de 3 semanas para presentar un evento compensable. Entonces, los plazos que tendría el subcontratista no tendrían que superar y tendrían que incluso ser más reducidos para que el contratista tenga la oportunidad de presentarlo dentro del plazo, o sea, tenga la oportunidad para evaluarlo y para trasladarlo al contratante, ¿no? Eso es una recomendación que pueden ustedes implementar en sus términos de subcontratación, que por ejemplo, por ponerte cualquier ejemplo, que el subcontratista presente un evento compensable desde las 2 semanas que ha tomado conocimiento, de modo tal que yo, contratista, pueda cumplir con el plazo establecido en el contrato principal, que son de 3 semanas, ¿no? Y me permita también pasar por una evaluación previa también. No sé si he atendido tu consulta, Nilton. Sí, doctora. Bueno, me surge otra. La fecha desde cuándo se cuenta la semana para el subcontratista o las 3 semanas para el contratista, ¿no? Porque yo podría tomar conocimiento de un evento que me está impactando, por ejemplo, al momento de que emito una alerta temprana, yo ya estoy tomando conocimiento. O tal vez se cuenta a partir de que ya puedo estimar de forma razonable el impacto en costo o plazo que podría tener este evento,
o cuento a partir del primer impacto que tengo, o cuento a partir de la fecha fin del impacto que he tenido, donde ya sé cuánto tiempo me ha afectado y cuánto costo. Milton, lo cierto es que una alerta temprana, a ver, para presentar un evento compensable, no es necesario haber presentado una alerta temprana. Lo dice la cláusula 16.1 del contrato. Tú presentas una alerta temprana porque tú adviertes que existe un riesgo, que pueda existir un riesgo, ¿no? Esa es la finalidad de la alerta temprana. Pero en realidad, el plazo que está establecido en tu contrato no debería, o sea, debería computarse desde que el riesgo sea materializado. Porque si no, imagínate que tú presentes eventos compensables por cada alerta temprana que tú hayas presentado. Sería un sinnúmero de eventos compensables. Una adecuada gestión implica que tú hayas presentado dentro del plazo, pero desde que el riesgo se haya materializado, ¿no? Como tal. Y desde que tú hayas tomado conocimiento de ese riesgo materializado como tal. La alerta temprana a ti te sirve como herramienta de gestión para adelantarte o evitar que ese riesgo se pueda materializar, ¿no? Pero no implica desde que tomaste conocimiento del riesgo, porque si no tendríamos una alerta temprana y al plazo transcurrido un evento comensal. Y eso no es correcto. Ahora, disculpe. Disculpe. Entiendo que cuando se dice que desde que se ha materializado es del subcontratista, ¿no? Porque es como si yo estaría tomando conocimiento. O sea, el subcontratista ya tomó conocimiento, se materializó, desde ahí comienza. Así es. Desde que. Ahora, sí es importante que se haya, sí es importante que el subcontratista presente, ¿no? El evento compensable y acredite además, ¿no? Que el documento o la comunicación o el entregable, lo que sea, que acredite que a partir de ese momento tomó conocimiento para efectos de poder hacer un cómputo adecuado. ¿Por qué lo comento? Eso lo comento como una práctica sana, porque a veces eventos compensables importantes, digo importantes porque implican un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento de impacto en costo relevantes para el proyecto, son desestimados o rechazados porque se han presentado de manera extemporánea. Entonces, si tú tienes documentado la fecha, no tú digo subcontratista, tienes documentado la fecha en la cual tú tomaste conocimiento y lo presentaste dentro del plazo y ese al contratista puede replicar lo mismo ante el contratante que está presentado dentro del plazo, porque a partir de tal documento tomaste conocimiento, eso te da una mejor posición para que pueda ser valorado tu evento compensable, además de las otras condiciones que tiene que considerar el gerente del proyecto, que es quien intercepta el evento compensable, para que sea valorado para efectos de que se haya presentado dentro del plazo. Doctora, una cosa, dos mejor dicho. Sí. ¿Qué implica el evento, digamos, qué cosa implica el evento compensable? ¿Solo plazo o también gastos generales? Y el otro tema que le quería preguntar también, que no me quedó claro porque pasó rápido ahora, en el tema del administrador del contrato, ¿a quién se debe él? ¿Al contratista o al contratante? La primera pregunta es sobre qué implica el evento compensable, plazo o gastos generales. El evento compensable es una herramienta importante que debe ser utilizada de manera, o sea, no ser utilizado por utilizarse, hay que utilizarse cuando haya la justificación adecuada. Entonces, tú en el evento compensable, tú puedes estimar que hay un impacto en plazo solamente, o un impacto en costo solamente, o un impacto en ambos conceptos. Pero ¿no? O sea, puede ser o los dos o puede ser uno de cada uno. O sea, nada está restringido, porque incluso puede ser de que solamente haya reclamación de impacto. Me ha sucedido, ¿no? Que solamente reclamemos impacto en costo, por ejemplo, ¿no? O solamente reclames impacto en plazo, ¿no? Porque no te genera mayor sobrecosto, pero siempre tu justificación de la cotización tiene que venir
debidamente documentada, porque si vas a reclamar impacto en plazo, tiene que acreditarse que efectivamente te ha afectado tu ruta crítica. Y si vas a reclamar impacto en costo, tiene que efectivamente sustentar por qué esa permanencia, ese mayor plazo, está asociado a un costo, ¿no?, adicional. Pues todo va a depender también de cómo lo justifiques. Y discúlpame porque no tomes nota de tu segunda pregunta. Y ya con eso cerramos las preguntas para poder terminar a tiempo. Sí, adelante, Walter. La segunda pregunta. Sí, quería preguntarle, en la figura del administrador del contrato, ¿a quién se debe? ¿Se debe al contratista o al contratante? Ah, ok. La administración contractual no es solamente exclusiva del contratante ni el contratista, es de las dos. Tú puedes ver en el contratista, así como el contratante, la figura del administrador de contrato. Los administradores de contrato incluso de ambas partes interactúan, tienen reuniones, tienen seguimientos, o sea, ¿no? Pueden tener participación en la reunión, por ejemplo, de mitigación de riesgos, aunque es llevada por el gerente de proyecto, ¿no? Y por el gerente de proyecto del contratante y por el director de proyecto por el lado del contratista. Entonces, no es exclusiva del contratista, Walter, la figura de administración contractual. Está también alocado en el contratante. Es un equipo, ¿no? Supongo, Mm. ¿no? Supongo que es un equipo, ¿no? Puede ser Dependiendo una de la persona, magnitud, un profesional, ¿no? O puede ser un equipo, ¿no? Liderado por una persona, ¿no? Puede tener un administrador de subcontratos, puede tener un especialista en riesgos, puede tener, ¿no? Es dependiendo de la planificación o el histograma que cada parte, contratante, contratista, haya establecido de manera más adecuada. Ok, gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta más? Porque ya son las 10 y a mí me gustaría entrar con el tema de los seguros y garantías de manera no profunda y detallada. Y dado que ya son las 10, me gustaría a ver si tienen alguna pregunta adicional, sino para dejar aquí la sesión de hoy, no sin antes también recoger sus inquietudes también para poder plasmarlo en la siguiente sesión. ¿Alguna consulta, comentario, recomendación, por favor? Normalmente, cuando reclamamos costos, mayores gastos, nos referimos a los gastos generales, ¿no? Pero también entiendo que al haber problemas en ruta crítica se ven afectados equipos y mano de obra. ¿Es posible reclamar también ello? Costo directo. Así es. A ver, todo va a depender de tu estructura de costos. Tú, si vas a estar más tiempo, tú lo que deberías reclamar, ¿no? Como costo reembolsable es tu costo determinado, ¿no? En principio, que es lo que te manda el contrato NEC 3. Y solo reclamar mayores gastos generales, pero la definición del contrato NEC 3 no acoge esta nomenclatura de gastos generales, por así decirlo. Tus gastos generales están dentro de tu fee. Tu fee es tu utilidad y gasto general. Pero no son gastos generales, no, dentro de tus gastos generales, dentro del fee, no son gastos generales que tienen que ver relación directa con el proyecto, sino son gastos generales de tu oficina central, son gastos generales, por ejemplo, del dispute board, son gastos generales de las oficinas, ¿no? Son gastos generales que no tienen relevancia ni relación directa con el proyecto. Porque aquello que tiene relación directa con el proyecto, en un contrato de opción F, es costo determinado, ¿no? Entonces, reclamarlo como costo determinado es lo mejor, siempre y cuando sea y tenga relación directa con el proyecto. O sea, debidamente justificado y sustentado, ¿no? Así es. Claro, la mayor permanencia de esos profesionales que yo puedo estimar en este plazo adicional que me he visto afectado y que te estoy justificando en mi ruta crítica. Doctora, cuando dice usted costo determinado, ¿a qué se refiere en específico? Costo determinado está debidamente definido en el contrato NEC 3
está definido como aquel costo reembolsable por parte del contratante al contratista, que tiene que ver con los costos de los trabajos subcontratados, ¿no? Y también con aquellos costos de aquellos trabajos que yo he ejecutado de manera directa. Eso es costo determinado. Sí está debidamente definido en la cláusula 11 de las condiciones generales del NEC 3. Walter. Y cuando Doctora, cobra o sea, el contratista, perdón, y cuando cobra el contratista por esos eventos compensables, ¿qué estructura cobra? Más que cobrar, yo presento un evento compensable de acuerdo a cualquiera de las causales del numeral, perdón, de la cláusula 60.1, y yo primero lo presento al gerente de proyecto. Luego el gerente de proyecto, solo si está de acuerdo con el evento compensable, porque si no me lo puede rechazar, me indica que presente la cotización. Y en la cotización, ¿no? Como se establece en la cláusula 60 del contrato de las cláusulas generales, ahí tengo que poner mi impacto en plazo o mi impacto en costo. Yo no puedo poner gastos adicionales, ¿no? Que no guarden relación y no estén asociados con ese impacto que he tenido. Tengo que debidamente justificarlo y que esté amparado en el contrato. Por eso, repito, todo va a depender también del evento compensable. Porque yo, por ejemplo, incluso también puedo reclamar intereses, ¿no? El contrato así te lo faculta, o puedo reclamar costo determinado por la permanencia de ese personal, ¿no? Por el mayor plazo que va a tener a consecuencia de ese evento compensable. Todo va a depender del escenario del evento compensable en específico que se tenga, estimado Walter. Muchas gracias. Ok, correcto. Listo. ¿Alguna de ustedes tiene alguna pregunta, comentario, recomendación para la siguiente clase, que es el miércoles 14? Ninguno, Doctora. perfecto. Doctora, buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? Da la sensación como que esto de los gastos generales, no tanto por los eventos compensables por mayores metrados o algo, ¿no? Sino por los gastos generales, que el contratista se puede decir manipular, ¿no? Por ejemplo, con un RFI que lo tenga por ahí escondido y al final lo saque diciendo de que eso ha generado pues ampliaciones, y aquí viene el problema, ¿no? De que el espíritu colaborativo que debe haber, como que no lo pone, ¿no? No lo manifiesta, y que se puede aprovechar, ¿no? De esas circunstancias en la cual él genere constantemente, ¿no? Estos eventos compensables principalmente por los gastos generales, pues, ¿no? Por los gastos de su staff, de todo los personal. ¿Cómo es que se le puede controlar, ¿no? Aunque son 3 semanas que dice para poder hacerlo, ¿no? Pero ¿hay alguna otra forma, aparte de en sí, como dice que debe haber un espíritu colaborativo, alguna otra forma para poder controlarle constantemente eso, para que no se aproveche? Entiendo tu pregunta, Martín. Todo va a depender de que el evento compensable siempre va a prosperar o va a ser válido en la medida de que haya cumplido con el procedimiento establecido en tu contrato y que haya sido invocado dentro del plazo, ¿no? que te manda tu contrato. Si tú me estás hablando de un RFI que ha emitido con anterioridad, pues, tal vez es extemporáneo, habría que evaluarlo también esa situación. Pero en específico, todos los eventos compensables, incluso, por ejemplo, puede darse una situación de incumplimiento. Te puedo poner cualquier ejemplo de causal, ¿ah? Puede efectivamente generarse una causal de evento compensable de las que están establecidas en el contrato, pero no tener impacto. Entonces, tú puedes aceptar ese evento compensable como tal y luego le dices al subcontratista, ya, pero la reclamación de plazo, justifícame que efectivamente tienes una afectación en tu ruta crítica, o justifícame que ese costo, esos profesionales, ¿no? Directamente relacionados con el proyecto,
van a estar esa cantidad, ese staff, ¿no? Ese equipo durante esa permanencia de plazo adicional que tú me estás planteando. Entonces, todo va a depender más allá de la buena fe, la colaboración y todos los principios que marcan este contrato, que son sumamente importantes, de una adecuada justificación. Contratista que no te justifica no debería prosperar su evento compensable, ¿no? Su cotización. Por eso sí es importante que se acompañe el sustento respectivo. Jonathan, ¿tienes una pregunta? Sí, solamente quería agregar que, claro, en el caso, o sea, para precisar, ¿no? El evento compensable te otorga un impacto teórico, ¿no? Que después se va a concretar o se va a aterrizar en una cotización que va a evaluar finalmente el gerente del proyecto, ¿no? Y en esa cotización es donde justamente va a revisar todos esos costos que menciona el compañero, ¿no? Básicamente ahí lo que va a hacer precisar con qué sí está de acuerdo y con qué no. Y finalmente, para corroborar, digamos, ese impacto o ese costo que se ha trasladado, o que se quiere trasladar, o que se está presentando, el gerente de proyecto también tiene una cláusula dentro del contrato NEC que es de corroboración de costos, por así decirlo, ¿no? O sea, él puede escudriñar, es la palabra que utilizan expresamente, para revisar los costos que finalmente tienes tú como contratista, y en todo caso como subcontratista también, ¿no? Porque se recomienda que, justo como mencionaba Paula, que se pueda trasladar ciertas cláusulas como back-to-back para que puedas tú también ejercer las herramientas que tienes en el contrato principal con los subcontratistas, ¿no? Y verificar que efectivamente lo que estás pagando por un concepto vaya a ese concepto que se ha reclamado, ¿no? Eso también tiene una corroboración posterior en el cierre comercial de los contratos, donde tú vas a tener que sustentar documentalmente que efectivamente se han cumplido en ese costo. Solamente eso. Así es, Jonathan. Importante tu aporte. La cláusula 50.5 de las condiciones generales establece que el gerente de proyecto corrige cualquier monto a pagarse calculado erróneamente a través de un certificado de pago posterior. Entonces, sí, pues puede corregir cualquier monto establecido o reconocido incluso en una valorización, lo puede corregir de manera posterior en cualquier orden de pago, ¿no? Es importante también que se tome en consideración esto. Y bueno, como también ha mencionado Jonathan, está esta atribución del gerente de proyecto de poder escudriñar, de poder revisar los registros de cuentas, los registros contables de las subcontrataciones, por ejemplo, ¿no? Para efectos de confirmar que efectivamente se han hecho los pagos y que están debidamente justificados. Aunque eso debería ser el extremo, porque lo cierto es que una buena práctica, ¿no?, de las partes implica que todos los pagos y las valorizaciones vayan debidamente acompañadas de los sustentos, de las garantías, por ejemplo, de los subcontratistas, las garantías de adelanto para efectos de poder solicitar un adelanto al contratante, ¿no? O de los pagos de los trabajos efectivamente ejecutados, ¿no? A través de los informes de valorizaciones que, pues, tienen amplios legajos que sustenten y justifican esos trabajos y demás. ¿Alguna consulta adicional? Doctora, algo que me quedaba claro cuando comenzaba este plazo que hablábamos hace un momento de las 3 semanas que tenía el contratista principal, ¿no?, para poder presentar al gerente de proyecto cuando se tiene un evento. Esto es desde el inicio del evento y luego entiendo que se espera que termine el evento para poder presentar ya el informe con la cotización, como se dice, para poder ver los costos que hayan podido surgir. ¿Cómo se maneja esto? Porque en una obra pública normalmente uno, cuando sucede este tipo de eventos, pone el inicio y cuando termina la causal, recién comienza y preparan los documentos para presentarlos los plazos establecidos. ¿Cómo funciona aquí? Bien, Daniel, lo cierto es que el plazo empieza a computarse desde que tú tomaste conocimiento, tú contratista o tú subcontratista tomaste conocimiento de la causal. Por ejemplo, te pongo cualquier ejemplo, si vas a invocar la causal 2, por ponerte cualquier ejemplo, el contratante no permite el acceso y uso de una parte del sitio
de acceso o a la fecha señalada en el cronograma aceptado, la que resulte posterior. Si tú vas a invocar esta causal, la causal 2 de la 60.1 que te establece, por ponerte cualquier ejemplo, tiene que ser computado desde que tomaste conocimiento que te ha impedido el contratante el acceso al uso del sitio. Desde ahí empieza tu cómputo del plazo para efectos de presentar el evento compensable. Que no necesariamente, ¿no?, cuando presentes el evento compensable, el impacto haya culminado, porque tú incluso puedes haber presentado tu evento compensable y tú aún sigues teniendo la restricción del acceso al uso del sitio, en este ejemplo que estamos poniendo en la causal 2. Pero tú dejas establecido en tu evento compensable que vas a actualizar o a presentar el evento, perdón, el impacto una vez pues se haya determinado, ¿no?, o haya terminado los efectos de la causal que aún siguen pues activos y se están dando en el tiempo a la fecha de presentación del evento compensable. Ok, entonces ahí tengo, cuando inicia esto, tengo un plazo hasta de 3 semanas para poder presentar como contratante al jefe de proyecto, al gerente de proyecto. Y luego, cuando ya termina la causal esta, actualizo el informe y también entiendo que debo tener ese mismo plazo de 3 semanas como contratista. No, ahí ya tienes ahí ya te riges por los plazos de respuesta y el procedimiento de evento compensable que está establecido en tu contrato. Ya no es que 3 semanas, ahí tienes que ser muy cuidadoso porque tú seguramente tu ficha de datos tienes un plazo de respuesta, pero tú seguramente una adecuada gestión puede ser de que tú, cuando presentes el evento compensable, puedes informar al contratante que vas a actualizar los efectos de tu evento compensable una vez hayan podido ser determinados, ¿no? Porque a la fecha todavía no puedes estimarlos debido a que aún pues mantiene vigente, ¿no?, la causal que te está, ¿no?, que te está afectando. Pero ya va a depender mucho de los plazos que establezca tu propio contrato, en específico la ficha de datos. Son las condiciones particulares. Gracias. Listo. Bueno, señores, creo que ha sido una primera y muy buena sesión con todos ustedes. Me ha gustado bastante el panel, los participantes y todos ustedes porque han sido muy variadas las preguntas. Damos por concluida. Pamela, no sé si quieras comentar algo antes de finalizar. María Luisa también. Sí, queremos agradecer a nuestras 2 docentes por la información valiosa que han compartido en esta primera sesión del seminario. Les recordamos que el material audiovisual lo pueden encontrar en nuestro campus virtual y que al finalizar la sesión les estará llegando a sus correos una encuesta que nos permitirá a nosotros brindarles cada vez un mejor servicio. Nos esperamos el miércoles a las 7 de la noche para el segundo día de seminario. Mayo Educación Ejecutiva les agradece su participación. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches.